Nuestro tema es la producción animal y a eso nos dedicamos en Acción Ganadera. Mi nombre es Daniel Valerio y me encargo de coordinar esta propuesta que venimos desarrollando desde hace varios años, en la que apuntamos a capacitar sobre qué hacer, pero fundamentalmente sobre cómo hacer. De tal forma que en nuestras ediciones presenciales los asistentes participan activamente, solemos decir que metiendo mano para hacer gráficos, bajo la tutela de los especialistas como el que hoy nos acompaña. La pandemia nos llevó a sumar nuevas herramientas y realizar capacitaciones en forma virtual. Y además ahora estamos llevando desde hace ya tiempo la propuesta a los medios de comunicación. Hoy el tema está referido a otro aspecto de nuestra relación con los caballos y lo vamos a tratar como venimos haciendo en este tema con el ingeniero agrónomo Edgardo Gambuzzi, y lo hacemos, como siempre, junto con Norberto Melone, compañero de Acción Ganadera desde que iniciamos y de otras actividades. Edgardo Gambuzzi es ingeniero agrónomo, se dedicó siempre a la producción animal, pero su desarrollo profesional en realidad no está ligado a los equinos, pero su relación con los caballos viene de otra parte, desde su niñez, enamorado de los caballos, y durante toda su vida tuvo relación con ellos en el campo, en la recreación, practicando, aunque él dice que no con mucha profundidad, casi todos los deportes ecuestres. Actualmente vive en el campo, en el partido bonaerense de Mercedes, y rodeado de caballos. Precisamente, él dirige lo que se llama su propuesta, que es la Casa de los Caballos, que es un pensionado equino y centro de turismo ecuestre, y actividades de capacitación sobre temas de caballos. Allí él dicta cursos de doma y por supuesto que se refiere a los métodos modernos de doma, como son conocidos como la doma india, la doma natural, la doma sin violencia, y también se realizan cabalgatas didácticas, entre otras actividades. Se hacen actividades grupales, tipo seminarios, cursos y actividades de un solo día, y también se hacen visitas individuales con una coordinación previa. Todos pueden encontrar la Casa de los Caballos en Facebook, hay que googlear, solamente googlear la Casa de los Caballos y les va a aparecer el contacto con Edgardo. Desde hace varios años también se dedicó a estudiar los fundamentos científicos que le dan sustento a esta nueva manera de tratar a los caballos. Hola Edgardo, un gustazo de volver a tenerte en estos micros de Acción Ganadera. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos, como siempre, dispuesto a conversar con ustedes sobre los caballos y cómo tratarlos mejor. Edgardo, el tema de hoy es las emociones y los caballos. Por favor, ¿por qué no nos decís cómo funciona ese sistema emocional del caballo? Bueno, en realidad es lo más moderno que hay en el conocimiento del funcionamiento de los caballos y junto con los caballos, los mamíferos superiores como el perro y los que están cercanos al hombre. Se ha encontrado, durante mucho tiempo se discutió si los animales tenían emociones. Y justamente se ha encontrado que sí las tienen, y esas emociones son básicas y están claramente identificadas por distintos circuitos neuronales, o sea, son los investigadores de la neurociencia los que han encontrado que hay algunas emociones básicas que son fundamentales para el funcionamiento de los animales. Es decir, las emociones tienen un valor de preservación de la especie. En alguna época se pensaba que lo conductual de las especies con respecto a su conservación tenía que ver con su capacidad de relacionarse con el entorno, o sea, su capacidad de tener respuestas a los estímulos o agresiones del medio ambiente. Básicamente, por ejemplo, en el caso de los caballos, ser capaces de huir cuando aparecía un predador. Eso es un mecanismo de respuesta a situaciones externas que están en el medio ambiente.
Lo que se encontró después es que interiormente hay emociones que están definidas por servicios, por circuitos neuronales distintos, que hacen que el animal responda diferente en función de la emoción que tiene. Es decir, por ejemplo, una de las emociones básicas, para que todos entendamos, es el miedo. Una especie que no tuviera miedo no hubiera sobrevivido, porque frente a los peligros no escaparía o no tomaría ninguna reacción para defenderse. Entonces, el miedo es una emoción que tiene valor de supervivencia. Y así todas las emociones básicas. Edgardo, ¿las Sí, emociones de los caballos tienen alguna similitud con las de los humanos? bueno, justamente lo más importante para nosotros es que no solo tienen similitud, son iguales. En realidad, el avance en el estudio de las emociones de los caballos y junto con los caballos los otros mamíferos superiores, parte del estudio de las emociones humanas. Los neurocientíficos, entre los cuales podemos nombrar a Pansek, que es uno de los que más estudió el tema de la neurociencia relacionada con las emociones, encontraron que las emociones de los animales superiores, y hoy estamos hablando del caballo, son los mismos circuitos neuronales que se encuentran en las emociones humanas. Y las emociones básicas que originan todos los sentimientos posteriores ligados a esas emociones son los mismos para el caballo que para el hombre. Y acá tenemos una extraordinaria situación en la cual, si nosotros analizamos al caballo y al hombre, encontramos que el caballo es herbívoro, el hombre es omnívoro, comen cosas diferentes. El caballo es una presa, está permanentemente huyendo del posible ataque de los predadores. El hombre proviene de cazadores, está cargado de la idea de cazar. Los mecanismos intelectuales del caballo y del hombre son diferentes. El hombre tiene una capacidad de pensamiento abstracto que el caballo no tiene. Aquí que las emociones son iguales. Entonces, el lugar donde el encuentro del hombre y el caballo es más fácil es a través de las emociones. Entonces, en este punto, la ciencia viene a fundamentar y a encontrar la explicación, por otro lado, de la importancia que tiene la comunicación emocional con el caballo y cómo cuando el caballo tiene miedo o nosotros tenemos miedo, eso es claramente decodificado por la otra especie. O cuando estamos en una actitud de cariño y de acercamiento, también el caballo la puede entender. Es extraordinario ver cómo en realidad el modelo de las emociones es aquel que es el mejor encuentro entre el caballo y el hombre. Edgardo, vos Sí. recién mencionaste el miedo, mencionaste la relación con afecto. ¿Qué otras emociones son las que se encuentran en los caballos, que a su vez, como vos decís, son las mismas que tenemos los humanos? Bueno, hay que ver que justamente las emociones básicas no son innumerables. Hay 7 emociones básicas. Y además, algunas son atractivas hacia lo que los produce y otras son aversivas, o sea, generan alejamiento del que lo produce. Y esto es enormemente importante para ver cómo nos relacionamos con los caballos y cuáles son los estados emocionales en los cuales nos vamos a entender, digamos. Las emociones que son atractivas son, la principal es la búsqueda. La búsqueda es una emoción necesaria porque es la que permite encontrarse con el ambiente. O sea, cualquier especie necesita conocer su medio para sobrevivir. Entonces, tener una conducta de búsqueda es aquello que le permite a las especies progresar. A ver, el sentimiento asociado a la búsqueda es el entusiasmo.
Los neurotransmisores que producen los caballos y otros mamíferos superiores cuando están en una emoción de búsqueda son utilizados en el tratamiento de la depresión humana. Entonces, esa conducta de estar buscando cosas nuevas es aquella que es atractiva. La otra que es atractiva es el cuidado, el cariño, la relación afectuosa, que la encontramos, para que todos entiendan claramente, es la que tiene la yegua por su potrillo, pero también un caballo adulto con otro caballo con el cual es amigo. Esa es otra emoción que es atractiva. La otra emoción atractiva es la lujuria, esa ya no nos implica demasiado a nosotros, sino que es aquella que está generando las capacidades reproductivas de los animales. Obviamente no nos involucra a nosotros siempre y cuando no vaya a haber un padrillo que nos elige como objeto de su lujuria. Esperemos que no. Pero esas son las tres emociones atractivas principales, y las aversivas son el miedo, el duelo, que es para que se entienda, bueno, el miedo creo que no necesita mayores explicaciones. El duelo es lo que siente un potrillo destetado abruptamente de su madre, lo que siente un caballo aislado, solo de todo su grupo de pertenencia. Imaginemos lo que le pasa a un caballo encerrado en su box cuando lo tenemos sin contacto con otros de su especie y sin contacto ninguno y además encerrado. Eso produce miedo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esas son las emociones aversivas, y la otra es la furia, el enojo. Entonces, todo eso es importante que nosotros entendamos en qué emoción se encuentra funcionando el caballo cuando está en contacto con nosotros, porque con algunas vamos a tener buenos resultados y con otras no. Y bueno, Edgardo, justamente, digamos que en mi experiencia, por lo menos, de haberme relacionado con caballos y con gente que maneja caballos, sobre todo hace muchos años, es que los humanos tratábamos a los caballos como si fueran humanos realmente. ¿Cómo hace el humano para percibir esas emociones, para percibir justamente ese estado emocional del caballo correctamente? Bueno, justamente lo importante es percibirlo básicamente a través de los pequeños gestos que el caballo transmite. El caballo nos transmite sus sensaciones y entiende las nuestras a través del lenguaje corporal. Es el lenguaje corporal el que le va a permitir al caballo entendernos, y es el lenguaje corporal con el cual él nos transmite sus emociones. Lo importante es que nosotros mantengamos las emociones atractivas en funcionamiento y alejadas las emociones aversivas. Si un caballo empieza a tener miedo en el trato con nosotros, no va a aprender nada en ese momento. Entonces, es más importante mantener alejado el miedo que cualquier otra consideración acerca de la relación. Una cosa que es típica de los modelos de entrenamiento más antiguos es que era muy necesario conseguir las conductas esperadas a través de los estímulos que se hicieran. Es decir, la idea era, si yo quiero mover al caballo en una cosa muy sencilla, un potro que ni siquiera sabe cabrestear, si yo quiero mover al caballo tirando del cabresto, la idea es, tengo que tirar todo el tiempo hasta conseguir que el caballo responda avanzando como quiero que avance. Porque si no, aprende que en vez de tirar, se va para atrás en lugar de venir hacia nosotros cuando tiramos. Bueno, esto puede ser cierto, pero cuidado, porque si el caballo está en una conducta de aprendizaje, con una emoción básica de búsqueda en sus circuitos cerebrales, el caballo va a estar tratando de aprender
que es lo que le pedimos cuando ponemos presión en el cabresto. Pero si la presión se hace excesiva o nuestra conducta corporal empieza a ser una conducta de opresión y de dominio, el caballo va a entrar en una situación de miedo y en ese momento va a dejar de aprender. Entonces es mejor, por eso siempre se dice, las presiones tienen que ser suaves, y es mejor abandonarlas y empezar de nuevo y establecer de nuevo una relación que vuelva al caballo a una posición, a una emoción de búsqueda, de cariño o de juego, que también vale, la emoción del juego también es muy importante, y en ese momento volver a intentar la enseñanza. No es cierto que porque en un momento dejamos de poner la presión, el caballo ya entonces va a aprender que no nos va a hacer caso. No, el caballo es cognitivo, es emocional y es cognitivo, puede entender el entorno y puede entender que hay una persona que mantiene una emoción atractiva cuando está en contacto con él. Entonces, lo que intuitivamente mucha gente que quiere los caballos dice hay que tratarlos bien y con cariño y con suavidad y sin violencias, eso mismo ha sido corroborado por la ciencia. Edgardo, otra vez muchísimas gracias por darnos todo este conocimiento tuyo. Y bueno, les vuelvo a recordar a quienes nos escuchan que la Casa de los Caballos es un lugar muy agradable donde uno se puede encontrar con Edgardo, sus caballos y todas sus actividades. Es simplemente googlear, poner la Casa de los Caballos y ya va a aparecer el contacto con Edgardo. Muchas gracias, Edgardo. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes, saludos y hasta pronto.